El plan integral del ministro de Economía, Martín Guzmán, empezó a conocerse ayer. ¿Qué se puede esperar de la economía que viene con este gobierno? Estamos con el economista, director de Ecolatina, Lorenzo Sigó Gravina. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estar aquí. Un placer. Bueno, seguramente habrás estado muy atento a la conferencia que dio ayer el ministro de Economía. ¿Cuáles son los detalles que te llamaron más la atención en relación a lo poco esperado que podía resultar por parte de un ministro de Economía de un Frente de Todos que integra al kirchnerismo? Bueno, el primer punto es que fue la primera comunicación formal de las autoridades económicas, porque desde el triunfo de las primarias de alguna manera se sabía que, salvo algún cambio muy drástico, Alberto Fernández iba a gobernar. Sí. Y sin embargo, recién hace menos de una semana conocemos quién es finalmente el ministro de Economía. Claro. Y más allá de los lineamientos presentados ayer, no había demasiadas precisiones sobre lo que va a venir en materia de política económica. Y de hecho, la presentación del ministro Guzmán ayer fue más conceptual que decir, bueno, vamos a buscar esto. Sí. Digo, todavía, de hecho, con las preguntas, cuando le empezaron a hacer preguntas a los periodistas, no pudo dar una cifra, una precisión más allá. Pero sí fue interesante en algunos conceptos que virtió, porque, por ejemplo, dijo, no más ajuste, pero tampoco podemos hacer un estímulo. Es decir, gastar de más y profundizar el déficit. Y más aún, lo dijo bien claro, si vamos a gastar de más o profundizar el déficit y lo financiamos con emisiones, esto es inestable, termina mal de alguna manera. Entonces, el no ajuste era esperable en un discurso de un ministro de Economía, de Alberto Fernández, pero la idea de no emitir era menos esperable. Claro, es que está poniendo de alguna manera ni más ajuste, ni no importa el tema fiscal y hago un desborde del gasto y lo financio con emisiones. Está un punto intermedio, bastante interesante, que creo que fue algo importante, incluso para el propio armado del equipo económico, porque la emisión es potestad del Banco Central y de alguna manera ellos están diciendo, bueno, no vamos a tener más déficit para no pedirle más plata que imita más el Banco Central. Empieza a tomar en ese sentido un rol de coordinación de la política macro, trató de explicar un poco cuáles eran los conceptos en qué creía. Por ejemplo, en materia de inflación dijo, se lo ataca con un plan integral en materia económica, no solo con política monetaria. Digo, como en el pasado quizás... El del pasado de la gestión que salió. De la gestión anterior decía, bueno, es un fenómeno monetario, si frenamos, o el propio Fondo Monetario le dijo a la Argentina, si vos frenás el crecimiento de la base monetaria cero, la inflación tiene que bajar. Bueno, no, la inflación sigue en torno al 50 y pico % en la Argentina. Ahora, en relación a la emisión, que también es un tema delicadísimo en la Argentina, porque hay una propensión de la clase política al impulso fiscal para mover la economía, el consumo y el trabajo a partir de la emisión. ¿Eso lo distancia, por ejemplo, de un ministro como Culfas? Bueno, quizás ahí los roles son distintos. Culfas va a tener que ver si da tasas subsidiadas para la producción, para cuidar a las pymes. Bueno, absorbe, a diferencia del pasado, la energía. Ahí tiene un desafío, minería, tiene otros desafíos más productivos y quizás no tenga tantos fondos o quizás a lo sumo puede ir no a gastar más, pero sí a algún subsidio de tasa, ya sea con el sector privado, con los bancos públicos o con algún tipo de financiamiento y recursos del Tesoro. Lorenzo, ¿se puede imaginar que hay una especie de reordenamiento del poder? Este ministro de Economía que pone un límite a emisión no sobre el ministro de Producción que podía estar esperando impulsos fiscales que alentaran la producción. Un ministro que además dentro del Grupo Callao sostenía la posibilidad de la emisión, ¿no? Sí, también es interesante que no es que le está marcando la cancha al Banco Central, pero le está diciendo, por lo menos el compromiso del Tesoro es que no voy a aumentar mucho el déficit, cosa que me tengas que imprimir para financiar el déficit del Tesoro. En ese sentido está diciendo, vamos a hacer las cosas un poco en un punto intermedio. Es interesante una visión de un punto intermedio. Ni del monetarismo extremo, si no emito, no hay inflación y se termina la inflación, cosa que no pasó, lo vimos a lo largo de este año, ni emitamos que no pasa nada, ni mucho ni nada, poquito. Dentro del Frente de Todos, ¿quién sostenía emitamos que no pasa nada? No sé si hay un nombre en particular, pero hay ideas que quizás hoy, que en algún momento algún posible candidato a ser ministro de Economía podía tener en cartera. Hoy eso creo que lo dejó claro Guzmán y dijo un concepto. Eso no, ese camino no. ¿El kirchnerismo en la última gestión de la presidenta Fernández de Kirchner emitió?
Sí, digo, todos los gobiernos, incluso el de Macri, tuvo que emitir para distintas cosas en los últimos meses para comprar el exceso de divisas comerciales. El Banco Central acumuló, gracias a Dios, reservas desde el endurecimiento del cepo para dejarle a Alberto Fernández un nivel de reservas más alto, pero a costa de emitir pesos. Claro. Digo, pero hay emisiones y emisiones. Una es para financiar más déficit, digo, si vos tenés que no te presta los mercados financieros internacionales, no te presta el Fondo Monetario y no querés hacer ajustes, más querés hacer una política fiscal expansiva y financiarla con emisión, bueno, ahí ya estás en un contexto muy complejo. Ahora, si decís, bueno, necesito divisas, lamentablemente el problema de la deuda no es solo un problema de conseguir superávit primario fiscal, sino además de tener los dólares para poder pagar esa deuda, está más del 80% denominado en moneda dura, entonces además tengo que el Banco Central recomponer reservas. Entonces ahí estás emitiendo, pero a cambio de acumular reservas. Claro. Es una emisión que hasta cierto punto es poco menos dañina y de hecho aumenta el stock de reservas, que es el último activo que en la Argentina, si está en un momento pago la deuda o no pago la deuda, bueno, el Tesoro le puede pedir los dólares al Banco Central y finalmente pagar los vencimientos de deuda en moneda dura. Pero ni siquiera esa emisión está contemplada en la cabeza de Martín Guzmán. No, porque ahí ya depende más del Banco Central, de qué política monetaria va a tener. Pero ojo, si el Tesoro le dice yo no puedo reestructurar o conseguir extender los plazos de vencimientos de la deuda, sobre todo en moneda dura, entonces le voy a tener que pedir más dólares al Banco Central. Y hay pocas reservas netas en el Banco Central. De hecho, hay más vencimientos el año que viene en moneda dura que afronta el Tesoro de lo que hay reservas netas en el Banco Central hoy. Entonces, a lo largo del año que viene debería el Banco Central sostener un tipo de cambio competitivo y la forma de hacer esto es, como lo hizo en el último mes y medio la gestión anterior, que es, como hay más oferta de divisas, porque se exporta más de lo que se importa en la Argentina, y la demanda para atesoramiento ha llegado a reducirse casi a niveles nulos, hoy las empresas no pueden comprar dólares para atesorar, y las personas menos, hasta $200 por mes, hace que hoy haya un exceso de divisas. Y si el Banco Central no hubiese comprado ese exceso de divisas, el dólar hubiese bajado de 60. Entonces, eso sí es una definición, todavía del Banco Central no sabemos nada, no hubo ninguna comunicación oficial, y vamos a ver qué va a hacer el Banco Central. Pero también Guzmán dijo algo interesante, para poder repagar la deuda necesitamos tiempo inicialmente, poner de pie a la economía, pero después tener no solo superávit fiscal primario, es decir, ahorro en pesos, recaudar más pesos de lo que gasta el Estado en pesos, sino además tenemos que tener superávit comercial. ¿Qué significa esto? Exportar más de lo que importamos. ¿Para qué? Para generar dólares genuinos. Ahora, Lorenzo, esa lógica es muy racional, ¿no? Es un círculo muy lógico el que plantea Martín Guzmán. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Porque hay consensos en que ese es el camino, exportar para que entren divisas, producir para exportar, que se mueva el mercado interno. Pero ¿cómo se hace? Porque no se ha podido hacer hasta ahora, ¿no? Hoy tiene que cambiar la lógica y ya lo dijo uno. Los últimos 2 años vienen de mucho ajuste fiscal. Bueno, en 2020 no vamos a ajustar. No vamos a mejorar la situación del déficit fiscal. No la vamos a empeorar, pero no vamos a mejorar. En todo caso, en 2021, 2022, 2023, ahí sí ya vamos a tener superávit fiscal, ¿no? Ahora, tarifas congeladas, jubilaciones, ayudar a los jubilados más vulnerables, a los sectores más vulnerables, con plata contante y sonante. ¿De dónde sale si no hay emisión y no hay posibilidad de endeudarse? Bueno, es interesante ahí. Lo que creo es que se viene un verano 2020 feliz. ¿En qué sentido? Va a haber un shock de gasto, pero va a ser transitorio. Es decir, una suma fija, un refuerzo, ¿para qué? Para que el fin de año o las fiestas se pasen un poquito mejor, bono navideño. Sí, pero ¿de dónde sale esa plata? Ahí sí con emisión, pero ¿cuál es el punto? Quizás para financiar, una cosa es para financiar un shock de gasto, algo puntual, y otra cosa es estar todos los meses financiando el déficit fiscal. ¿Y cuál es la contrapartida de este aumento del gasto de entrada inicial que le dé un poco de aire a la cuestión social que viene muy caída? Bueno, después subir la presión tributaria. Si vos subís las retenciones, probablemente lo hagas para todos los meses, vayas recaudando un poco más. ¿Qué quiere decir eso? No emisión, no endeudamiento, aumento de impuestos. O no emisión de forma permanente. Es decir, para un momento del tiempo, para cerrar diciembre, para tener un shock, pero después voy a tener, de hecho, un poquito de superávit. ¿Por qué? Porque voy a aumentar la presión tributaria. Pero sí, ¿qué significa que el resultado primario no va a cambiar respecto al del 2019, el año que viene? Y que si suben un poco los gastos van a tener que también subir un poco la presión impositiva para que el resultado que esté más o menos equilibrado. Ahora, Lorenzo, la última cuestión es aumento de retenciones o de otros impuestos que tengan que ver con ganancias o patrimoniales. ¿Cómo va a impactar eso en la voluntad de inversión de los sectores productivos? A ver, no es subir la presión tributaria, nunca es bueno, menos en un contexto en que hay pocos sectores rentables y justamente ahí viene el concepto de la solidaridad. Bueno, las retenciones... ¿A dónde se apunta ahí? Un sector que todavía es rentable, que tiene rentabilidad positiva, que es la agroindustria. Ahí subirían. Por otro lado,
los impuestos más patrimoniales o a la riqueza, vendría a ser el impuesto a la herencia, el impuesto a bienes personales, que se supone que solo lo pagan las personas que tienen son, diría, clase media alta o clase alta, ¿no? Que tiene un mayor poder adquisitivo, y ahí un principio de solidaridad de la política redistributiva, sobre todo en estos contextos, es lógico. Hay un 40% de pobreza en la Argentina, perdón, hay que poner un poco de plata en esas familias que no llegan a fin de mes, y ¿de dónde van a salir? Bueno, quizás de los que hoy tienen un poco más. No puede suceder aquella vieja frase de hace muchos años de les hablo con el corazón y me contestan con el bolsillo. No puede dar lugar este pedido de solidaridad a resistencia por parte de los sectores, como sucedió con la crisis del campo. Sí, puede suceder. Creo que no sería una suba como la que fue de las retenciones en su momento. La mesa de enlace o las entidades agropecuarias saben que algún esfuerzo más tienen que hacer en la medida que la suba no sea extrema. Podría haber cierto consenso. De hecho, creo que Escobar nueva barre mejor y hay un nuevo gobierno, ya genera un poco más de expectativas. El campo sabe que incluso en el conflicto con el campo, en 2008-2009, Alberto Fernández, antes de renunciar a la jefatura de gabinete de Cristina, trató siempre de tender puentes. Entonces, digo, la relación, en la medida que no se pongan retenciones que sean excesivas, creo que todavía un poco lo vas a obtener. No es lo mejor para el sector agropecuario, pero que un poco más de presión, un poco de aporte más se puede hacer. ¿Cuál es el nivel de techo de ese aporte? No lo sé exactamente y hay que ver bien por sector, ¿no? Sector por sector, pero digo, ahí hay un lugar en que hay algo de rentabilidad y que si taxás ahí, por lo menos la situación no va a ser de quebranto. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estas precisiones. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan y las entrevistas claves en profundidad. No se vayan, sigue Julián Weich con Noticia y Media. Gracias.